¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles tenemos la grata presencia de la doctora Paula Espina. Es abogada, es directora del Observatorio de Violencia de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y en un rol muy particular asistió jurídicamente el caso de Gastón Oneto. Gastón Oneto es actualmente psicólogo, es actor, es artista, pero tuvo una experiencia muy desagradable en su vida porque fue sometido cuando tenía 20 años a las terapias de reconversión sexual, es decir, a lo que podría sintetizarse como una cura gay, o los métodos para cambiar su conducta sexual, y eso motivó un daño psicológico y un daño personal pero muy severo. Llegó a decir, y esto lo dice el propio Gastón, cuando rompe el silencio y confiesa qué es lo que le ha sucedido en su vida, que llegó a odiarse a sí mismo. Así que vamos a hablar con la doctora Espina porque este caso motivó incluso una denuncia ante el INADI, una denuncia ante el Colegio de Psicólogos de Santa Fe, porque fue asistido por un psicólogo que recomendaba estos cambios de conductas, ¿no? Así que en segundos con la doctora Espina aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien. Bien. Muy Contame bien. un poquito de vos, ¿no? Te recibiste de abogada, estás Bien. en el observatorio. Sí, como vos decís, soy abogada, pero creo que siempre, y antes por sobre todas las cosas, fui feminista. Después creo que me hice abogada y bueno, ya desde el segundo año de la facultad empecé allí a integrar equipos de investigación sobre trata de personas y a participar, digamos, en el programa de género. Así que bueno, prácticamente después hice también una beca de investigación cuando era estudiante. Así que bueno, toda mi carrera en sí estuvo atravesada, digamos, por lo que ha sido la formación en género. Actualmente, bueno, también hice una especialización en ello, estoy haciendo también la maestría en criminología. Bueno, trabajo como bien vos decís, soy directora del Observatorio de Violencia de Género y actualmente también trabajo en el Servicio Público de la Defensa Penal. Así ¿no? que... ¿Y cómo llegaste a comprometerte con el caso de Gastón? Bueno, a Gastón yo lo conocí justamente porque nosotros, más o menos en el 2015, si no me equivoco, acompañamos el caso de una mujer de Barrio El Pozo que en legítima defensa se había defendido, digamos, de su marido. Y bueno, y había terminado siendo ella, ¿no es cierto?, imputada por homicidio. Entonces, en ese momento, a esta mujer, que había actuado en legítima defensa porque era víctima de violencia, la acompañamos desde la universidad y ahí en ese momento le habíamos contratado a Gastón como psicólogo para que él la acompañe. Esto hace unos años atrás, digo, para entender por ahí los procesos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que con Gastón habíamos tenido esa experiencia, allí, ¿no es cierto?, trabajando juntos, una experiencia aparte que la verdad fue después muy gratificante para los dos y también, bueno, para Cecilia, ya que al final esta mujer finalmente, digamos, no fue, digamos, fue absuelta. Y bueno, hará en el 2019, o sea, hará 2 o 3 años, un día me llama Gastón, que bueno, que quería conversar conmigo sobre algo que a él le había pasado hacía algunos años, que sentía que algo tenía que hacer. Y entonces, bueno, ahí él me empieza a contar que entre el 2004 y el 2006
él había sido sometido, ¿no es cierto?, a una terapia de conversión por parte de un profesional de la psicología, y su mayor preocupación era que esto no le vuelva a pasar a otras personas. Entonces, bueno, un poco a partir de esa experiencia que habíamos tenido acompañando esta situación, es que él pensó en que, bueno, que tal vez había algo, ¿no?, desde el derecho o desde cierta intervención jurídica que podíamos, ¿no es cierto?, construir juntos. Entonces, bueno, ahí nos pusimos a pensar, ¿no es cierto?, esta estrategia. Yo en el estudio, cuando recibo así situaciones de personas que han atravesado hechos traumáticos, suelo utilizar la escritura, ¿no?, como método. O sea, suelo darle a las personas como una guía, disparadoras, para que la persona trate como un poco de encontrarse consigo misma y poder identificar, a ver, cuál es el deseo que tiene o qué es lo que pretende, ¿no?, con el proceso. Y la verdad es que desde un primer momento, algo que quedó claro con Gastón, es que a él sobre todo lo que le interesaba era la reparación en términos de que socialmente esto se conozca, que se sepa que esto está mal y que otras personas no vuelvan a sufrir lo que él sufrió. Entonces ahí, bueno, nos pusimos a pensar qué estrategia construir, y bueno, ahí lo primero que hicimos fue hacer una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, y también hicimos una presentación ante el INADI. Bueno, cuéntame un poco la historia de Gastón en ese año. Es decir, él llega a un psicólogo, ¿por qué? Sí, bueno, él en ese momento era estudiante de psicología. Él llega al psicólogo más que nada por cuestiones vocacionales. O sea, no es que llega al psicólogo por cuestiones vinculadas a su orientación sexual, ni mucho menos. Llega este psicólogo porque se lo recomienda un amigo de él, un compañero. Y bueno, justamente durante este año y medio, lo que hace este psicólogo es empezar a abordar y a tratar, digamos, su orientación sexual desde un paradigma de patologización, ¿no? A partir de... O sea, el psicólogo consideraba que estaba enfermo. Que estaba enfermo, que estaba mal. Además era un psicólogo, digo, que mezclaba estas pseudoterapias con también aspectos confesionales. O sea, las técnicas que este psicólogo le aplicaba durante las sesiones tenía que ver con que él, por ejemplo, deje de vestirse como se vestía, que no utilice los colores que usaba, que no escuche música que para él era típicamente gay, que deje de reunirse con sus círculos de amigos y que se reúna con varones heterosexuales, que tenga encuentros sexoafectivos con mujeres heterosexuales más allá, digamos, de su deseo. Le ha llegado a decir cuestiones como vos querés ser psicólogo, ¿no? Un enfermo no puede curar a otro enfermo. O sea, este tipo de terapias... De tortura psicológica. Cual. Sí, de tortura psicológica y que causan, ¿no?, graves daños en la salud. Parten de eso, de considerar de que algo está mal, de que algo está desviado, ¿no?, en la homosexualidad, y que entonces, bueno, hay que corregirlo. Este psicólogo, además de aplicar, digo, este tipo de sesiones durante un año y medio, que le causó una gran depresión, ¿no es cierto?, a Gastón, también lo vinculó con organizaciones internacionales, lo cual, digo, bueno, a la situación de poder en la cual se encontraba este profesional, se suma, ¿no?, también este discurso, ¿no?, que se construía con también otros profesionales de la psiquiatría, de la psicología, referentes internacionales. También participaba lo hacían participar, digamos, de campamentos, donde él cuenta que había cientos, digamos, de otros jóvenes en la misma situación que él. Muchos de ellos, además, digamos, estaban medicados. Bueno, son todas cuestiones que lo que dejan ver es que tenemos, bueno, por un lado, ¿no?, claramente un profesional que se encuentra violando, ¿no?, las reglas de la ética profesional y, como vos decías, ejerciendo una práctica que constituye en sí misma una tortura y una forma de discriminación y que atenta contra los fines de la psicología. Pero también empezamos a ver, digo, cierta
organización, ¿no?, de la criminalidad en la explotación, digo, de la vulnerabilidad de todos estos grupos de adolescentes y jóvenes, porque como digo, este profesional no operaba solo, sino que lo hacía, ¿no?, en connivencia con otras profesionales, con otras organizaciones, muchas de ellas también internacionales. O sea, estamos hablando, ¿no?, de una red que se dedicaba además a lucrar, pero esto también hay que decirlo, todo esto se hacía con un fin de lucro. Es decir, había una red de profesionales, digamos, con el fin de una economía ilícita para convertir chicos, o entre comillas, convertir, ¿no?, de curar la homosexualidad la cura gay, ¿no? Así era como, de la como cura lo gay. Tal cual. ¿Y qué rol jugaba la iglesia, por ejemplo, en este tema? ¿Tuvo un rol la iglesia también? Bueno, el profesional, digamos, al cual él asistía era evangélico. Gastón, él es igual, sin embargo, digamos, es católico. En las terapias estas que, como digo, que impartía este profesional, se mezclaba mucho lo confesional. De hecho, también una vez lo vincularon con también un cura que también le hizo como una suerte, ¿no es cierto?, de exorcismo, de ritual, sí, digamos, para curar como esta desviación. O sea, digo, sin duda que hay algo, digo, de lo religioso que en esto juega, digo, que ha jugado en estos casos y que también, digo, ha jugado históricamente en el castigo a la homosexualidad. O sea, de hecho... Te preguntaba eso porque, bueno, no hace mucho tiempo se hizo una suerte de ceremonia o exorcismo a un boliche gay en Mendoza, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la comunidad no entendía realmente qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero bajo la confesión religiosa, la ideología, sea de la creencia que sea, bueno, se castigaba la homosexualidad. Tal cual. De hecho, Gastón, yo creo que, o sea, gran parte del daño que le termina causando esto, creo que también tenía que ver con que, bueno, Gastón en esos momentos sobre todo era una persona muy creyente, militante de la iglesia. Entonces, para de pronto esto, ¿no?, un joven que bueno, que practica, ¿no?, cierto tipo de creencia, que tiene filiación a ciertos grupos, de pronto, ¿no?, que se les devuelve esta mirada sobre sí mismos, es algo realmente muy grave. Y no solamente esto del boliche, sino también hace un tiempo el Papa Francisco dijo algo así como que si alguien tenía un hijo homosexual, debería mandarlo a un psicólogo. Y de hecho Gastón decide, después de tantos años, contarme esto y trabajarlo, a partir de, no sé si ustedes recuerdan, de este video del padre Chesky, que hace un par de años se volvió a pasar por Canal 13, donde justamente hablaba de la homosexualidad, ¿no es cierto?, como una enfermedad, como una desviación. O sea, digo, sin dudas hay una construcción, ¿no?, simbólica sobre la homosexualidad que es discriminatoria, que patologiza, que pone, digo, en este lugar de inferioridad, de desigual, de personas desviadas a las personas gay, a las personas lesbianas, a las personas trans, y que bueno, que grandes sectores, digo, de la iglesia hasta ahora lo han sostenido. Tampoco quiero decir que no se pueda practicar cierta religión y promover un discurso de derechos humanos, digo, porque también existen, por supuesto, sí, ¿no?, sí, los grupos y las personas, que no se entiendan mal. Pero sin duda creo que esto o sea, pone en discusión cuáles son los límites, ¿no?, de la libertad de pensamiento y de lo confesional, y sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes o de jóvenes en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Paula, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece bien? Te adelanto un par de cosas. ¿Qué generó, o sea, qué daño generó en Gastón de lo que te confesó a vos? Vamos a ver si en algún momento podemos... Bueno, hemos hablado con él en la radio. Si la sociedad está preparada para aceptar, ¿no? Y segundo, ¿cuál ha sido el pronunciamiento, la conducta del Colegio de Psicólogos frente a este tema? ¿Te parece? Perfecto. Enseguida regresamos.
Bien, seguimos con la doctora Paula Espina hablando de este caso que francamente conmovió, ¿no?, en algunos sectores, en otros no tanto, y creo que ahí viene la pregunta, si la sociedad está preparada para aceptar lo que vos planteabas, es decir, la igualdad de derechos, el respeto a la homosexualidad, la diversidad y todo. ¿Crees que sí o no? ¿O nos falta mucho? Yo creo que la sociedad como tal no existe, ¿no? ¿No? Entonces, vivimos en sociedades democráticas y plurales. Creo que hay sectores de la sociedad que, bueno, claramente son, ¿no?, los que están movilizando y trabajando, en pos de conquistar estos derechos. Pero bueno, también hay grandes sectores de la sociedad que oponen grandes resistencias. Toda la oposición, por ejemplo, que uno encuentra por ciertos grupos en contra, por ejemplo, a la ley de educación sexual integral, habla justamente de ello. Yo no sé, si es una cuestión de preparación o no, porque la verdad es que en realidad no hay que estar preparado para no discriminar, ¿no?, a las otras personas. Sí creo esto, ¿no?, que bueno, hay algo que tiene que ver con la sensibilización, con la formación, por eso también la importancia de la ley Micaela y todas estas cuestiones, pero después también hay algo que tiene que ver, me parece, con sectores de poder, ¿no?, y económicos y religiosos, y que son funcionales a ciertos discursos. Entonces, ahí lo que sí es importante, más que la sociedad o no esté preparada, que estén preparados quienes tienen responsabilidades. Claro, pero mencionaste una palabra importante, la sociedad democrática. ¿No? Porque en sociedades autoritarias, digamos, está mal visto el homosexualismo, la homosexualidad, perdón. La Revolución Cubana persiguió a los homosexuales en los campos de reeducación, la Sí, hay países donde la homosexualidad sigue siendo un delito y hasta condenado con pena de muerte. O sea, esto sin duda tiene que ver, por eso es que hablamos de que las terapias de conversión constituyen una forma de tortura, porque son una persecución hacia un grupo específico y que tiene que ver con buscar, su aniquilamiento, si no es físico, al menos en términos simbólicos, culturales e identitarios. Entonces acá yo no sé si la sociedad, como vos decís, se puede preparar, va a estar preparado en eso. No creo. Sí, lo que creo es que hay ciertos... ¿Cuántos años demoró en acordar la ley de matrimonio igualitario, bueno, por sí, ejemplo? Y antes del divorcio. Bueno, mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo fue el diputado que impulsó la ley de divorcio y lo excomulgaron. Fue un escándalo la ley de divorcio. Lo excomulgaron y nadie me quería bautizar a mí. ¿En serio? ¿Sí? ¿Lo excomulgaron por la ley de divorcio? Sí. Entonces son... Autor de un santafesino, diputado nacional en aquel momento, ¿no? Y terrible fue el autor de la ley de divorcio vincular en la Argentina, absolutamente prohibida, ¿no? Pero bueno, vienen de hace un tiempo, pero sí lo que quería marcar es esto. Quienes sí tienen el deber de estar preparados son, me parece, quienes tienen responsabilidades institucionales. Entonces, al margen de la sociedad, cierto es que, bueno, el colegio de profesionales, el Estado provincial, la justicia, bueno, ahí sí hay ciertas personas, que tienen un deber de no mirar hacia el costado y no hacer la vista gorda, frente ante estas violencias y situaciones de discriminación. ¿Qué dijo el Colegio de Psicólogos, si para vos es suficiente o no? Bien, bueno, el Colegio de Psicólogos y Psicólogas dijo, en primer lugar, que estos hechos se encontraban prescriptos. Esto dijo el Tribunal de Ética, voy a aclarar. Y que por lo tanto, no se podía imponer, ningún tipo de sanción disciplinaria o investigar los hechos, pero que no obstante ello, por la gravedad, de estos asuntos, se iba a expedir al respecto. Entonces allí se dijo que este tipo de terapia constituyen una forma de tortura, que son, ¿no?,
un maltrato denigrante y humillante en sí mismo para las personas, y que cualquier ejercicio parcial o total donde un profesional de la psicología intente aplicar este tipo de práctica claramente constituye una violación a sus deberes éticos y es pasible de sanción. Entonces, ahí también lo que hace el Tribunal de Ética es encomendarle al directorio del Colegio de Psicólogos que asuma una posición institucional y que trabaje en acciones de prevención de estos hechos y que promueva, ¿no es cierto?, la identificación de casos y las denuncias si estos estuviesen ocurriendo. Posteriormente a esto, bastante seguido, y yo ahí también creo, gracias a como esta alianza que supimos construir o este gran apoyo que tuvimos de los medios, me parece, de comunicación y de muchos, ¿no?, compañeros y activistas que ayudaron mucho en la visibilidad de esto, el colegio sacó un comunicado institucional donde allí se dijeron varias cosas que creo que son muy interesantes. Por un lado, bueno, obviamente adoptó este pronunciamiento y este posicionamiento respecto a que es una forma de tortura, pero además dijo que se van a poner a trabajar en una reforma al reglamento, digamos, del Tribunal de Ético para que este tipo de hechos sean imprescriptibles, al igual que otro tipo de prácticas. Y también se compromete a llevar esta discusión a lo que es como la organización a nivel nacional de los colegios, ¿no ciertos?, de psicólogos, para trabajar esta temática. Y también, bueno, ya se empezó a trabajar, digamos, en una serie de capacitaciones. Ahora, no debe ser fácil, digo, en este caso, porque estamos hablando del caso de Gastón Oneto, él rompió el silencio, habló con vos, te contó lo que tenía guardado hace 20 años aquí adentro, ¿no? Pero generalmente hay una suerte de secreto guardado entre el paciente y el psicólogo, donde muchas veces no trasciende. ¿Cuántos chicos fueron sometidos, chicos o chicas, sometidos a este encarnizamiento terapéutico de convertirlos sexualmente? Y tal vez no sepamos su historia. Y esa es la gran pregunta, y aparte que el silencio generalmente tiene que ver con que muchas veces quienes llevan a estos jóvenes o adolescentes a estos profesionales, muchas veces son sus propios familiares. Entonces a veces no se denuncia por miedo a exponernos, ¿cierto?, a un familiar, o, como digo, muchas veces también son profesionales o grupos religiosos que tienen que ver con el círculo de pertenencia de la persona y con su centro de vida. Entonces, de pronto salir a denunciar a alguien que esté involucrado dentro de lo que es tu centro de vida, cultural y demás, también, digamos, tiene consecuencias, pero también, sobre todo, algo que produce este tipo de conversión es un odio en sí mismo y produce mucha vergüenza. Y como además acá se juega, ¿no?, esta cuestión de poder o de haber dado el consentimiento, incluso digo pagado para someterse. Acá también digo empieza a jugar, me parece, como esta idea de la libertad de mercado, ¿no? En el sentido de que está un poco esta idea de, bueno, si yo pago para algo, entonces después como prácticamente no lo estoy eligiendo, y entonces allí como que no hay ningún límite. O sea, yo lo que veía con Gastón, o lo que más nos costó desconstruir con él y pensar juntos fue, bueno, cómo esto se podía reclamar más allá de que él era mayor de edad, de que él había consentido, de que él había pagado. Entonces, ¿cómo opera ahí el poder y cuáles son los deberes éticos? Me parece que es como algo re importante para ver. Pero bueno, sí, es muy difícil que hagan denuncias, por eso creo que es tan importante esto de la visibilización, que haya claridad en el discurso, digo, socialmente, de que ninguna de las personas que haya atravesado algo de esto se sienta culpable, ni tenga miedo, ni tenga vergüenza. Y bueno, a partir de, como te decía, de las notas que hicimos y algunas también que salieron a nivel nacional, se empezaron a contactar ya con Gastón algunas personas que pasaron lo mismo. Por la misma situación. Sí, y también, bueno, se contactaron desde el Ministerio de Género de Nación. Bueno, nos recibió acá la ministra de la provincia, pero también, digo, se contactaron desde el Ministerio de las Mujeres de Nación.
bueno, también con el compromiso de tomar esta temática. Así que bueno, yo creo que siempre uno de los primeros pasos en cualquier forma de violencia es hacerlo visible. Y a partir de ahí creo que empieza como todo un camino, sobre todo colectivo, de reparación. Y creo que esto va un poco por eso. Paula, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, pasó la doctora Paula Espina, directora del Observatorio de Violencia de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, hablando de este caso en particular que se emparenta con la violencia de género, que muchas veces está callada, y cuando alguna mujer rompe el silencio, se da este contagio colectivo, como decís vos, para denunciar lo que realmente están denunciando. Gracias. Gracias, Guillermo. Hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, estuvo Maggie, como siempre, así que la saludamos. Bueno, Agustín, y lo tenemos a Rodri también. Así que hasta nuestro próximo encuentro, lo decíamos aquí en Perfiles de Época.